está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buena noche para todos. Quiero darles la bienvenida a nuestra clase de estadística, nuestra primera clase en donde nosotros, dentro de nuestras muchas cosas que vamos a aprender a coger un conjunto de datos y a partir de esos datos los vamos a empezar a transformar en información y a su vez, digamos, todo va a estar direccionado hacia poder tomar decisiones inteligentes. Espero que la participación de ustedes a través de los foros sea activa en el desarrollo de las actividades. Entonces, comencemos cuando nosotros hablamos. Entonces, cuando hablamos en el área de mercadeo, ¿para qué nos sirve a nosotros los datos? Normalmente las compañías toman un conjunto de datos de las cajas registradoras y los comercializan con el fin de conocer las preferencias de consumo de las personas, cuánto compran, cuánto no compran. Y por ejemplo así saben si determinado producto está direccionado hacia una familia, hacia una persona soltera, hacia las personas mayores de edad, hacia los niños. Y entonces existen firmas que están encargadas específicamente de recopilar esos datos, de tabularlos, de establecer cierto tipo de información y vendérselo a terceros para que puedan establecer sus estrategias de mercado un poquito más avanzadas. Entonces hay administradores en que de alguna manera también cogen esos datos propios de los productos de venta de productos, de las ventas de sus productos junto con las actividades, diferentes actividades promocionales para mirar si de alguna manera tuvo efecto o no tuvo efecto esas medidas que tomaron. Mucho más adelante veremos que eso se comprueba con algo que se llaman tablas de contingencia y pruebas de McNeman, y es muy sencillo de mirar si una estrategia funcionó antes o después, o sea, cuál fue el impacto que tuvieron esas campañas a través de simplemente mirar los datos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estadística? ¿Cuál es nuestro principal punto? Lo primero que tenemos que identificar claramente es qué queremos hacer, para qué lo queremos hacer. No simplemente coger un conjunto de datos y empezar a sacar estadísticos a la loca sin tener un objetivo claro. Es decir, queremos mirar las preferencias del consumidor, es decir, queremos mirar el nivel de ventas, queremos mirar la deserción estudiantil. Una vez que tenemos identificada claramente ese problema que vamos a resolver o ese diagnóstico que vamos a hacer, vamos a tomar los datos disponibles, pero muchas veces esos datos disponibles no son completos. Vamos a necesitar o levantar unas nuevas encuestas o simplemente hacer entrevistas o acudir a lugares donde se acceden a bases de datos para poder completar lo que nosotros necesitamos. Después, ¿qué hacemos con esos datos? Si digamos que esa primera parte, tomar datos disponibles y adquirir otros, también es competencia de la estadística, porque en la estadística nosotros vamos a aprender qué es representativo, por qué tengo que encuestar a 10 personas y no a 50, por qué no a 100 sino a 20, de tal forma que nadie ponga en entredicho lo que nosotros estamos afirmando de un grupo de personas. Después, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Los vamos a transformar en conocimiento, y aquí es donde entra la estadística. Vamos a categorizarlos, vamos a hacer estadísticos descriptivos, vamos a hacer tablas de contingencia, vamos a hacer gráficos, vamos a poder sacar conclusiones a futuro, donde de alguna manera, ya una vez hecho toda la parte estadística, toda la parte numérica, y con la formación profesional que nosotros tenemos, vamos a poder evaluar unas conclusiones y de alguna manera tomar o recomendar decisiones que respondan a esa necesidad que nosotros establecimos en un primer momento. Entonces, vamos a responder a través del foro una primera pregunta. Nosotros, existe algo que se llama el S&P 500 y en la Bolsa de Valores de Estados Unidos se agrupan las 500 empresas más importantes, ¿sí? Entonces, asumamos que tenemos información de 25 de esas 500 empresas. Ahí tenemos, en la información de Bolsa de Valores vamos a mirar dónde se van a comercializar, si se comercializan,
en la bolsa de Nueva York o en el mercado nacional de Nasdaq. ¿Qué otra información vamos a tener? El precio por acción, es decir, esas empresas vendieron un pedacito de su compañía a un precio determinado y tenemos el precio en determinada fecha. Y también tenemos la información de ganancia por acción en estos últimos 12 meses. Entonces vamos a dar unos 2 minuticos para que nos respondan a través del foro qué podríamos hacer con esa información. Bueno, de esta información nosotros ¿qué podríamos averiguar? De alguna manera, si estamos interesados en invertir en una de esas empresas, podríamos mirar de pronto cuál ha presentado mayor rentabilidad, cuál fue su mayor ganancia, o asimismo, cuál de ellas de pronto presentó una menor ganancia. Entonces, es información que sirve mucho en el mercado bursátil, sobre todo en el mercado de inversiones, para mirar cuáles empresas han estado estables, cuáles empresas han presentado mayor ganancia, o a veces cómo ha sido afectada por diferentes entornos políticos, que eso conlleva que las empresas de alguna manera disminuyan sus ganancias. Entonces, ahora continuemos. Entonces, nosotros una vez tenemos los datos, a veces es financieramente imposible encuestar a todo el mundo. Si nosotros quisiéramos mirar las preferencias de consumo de los muchachos adolescentes de entre los 18 y los 23, los 15 y los 18 años, a nivel mundial creo que sería imposible encuestarlos a todos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Ese gran grupo de muchachos a nivel mundial es lo que nosotros denominamos una población. Pero vamos a coger un pequeño grupo. Ese pequeño grupo lo vamos a denominar muestra. ¿Y qué esperamos? Que ese pequeño grupo sea representativo o extraer conclusiones que representen, digamos, las preferencias de ese grupo grande. Si yo pudiera encuestar a todas las personas que están en la población, podría encontrar algo que se llaman los parámetros, el valor más grande, el valor más chiquito, el valor promedio. Pero como estamos hablando de una pequeña muestra, lo que nosotros encontramos son los que se denominan los estadísticos descriptivos. Entonces, recordemos, parámetros es cuando estamos hablando de una población, mientras que los estadísticos descriptivos, cuando hablamos de un pequeño grupo. Entonces, si ya tenemos datos que han sido recopilados por terceros, normalmente podemos acceder a diferentes bases de datos del gobierno, de instituciones no gubernamentales, para conseguir información, no sé, de exportaciones en el mundo, de importaciones, de comercialización, de enfermedades a nivel mundial diferentes para diferentes grupos de personas de acuerdo a la edad. Entonces, tenemos que mirar cuál es el contexto de los datos, para qué fue que los levantaron. Casi siempre se levantan bajo una necesidad y tenemos que evaluarla, digamos, puntualmente
para evitar cometer algo que se llama sesgo. ¿Y qué es un sesgo? No es otra cosa que cometer errores desde el momento en que estoy levantando la información. Pongo un ejemplo. Si en este momento voy y hago una encuesta de la popularidad del presidente Nicolás Maduro, creo que no nos iría muy bien. Pero si lo hubiera hecho tan pronto murió Chávez hace un par de años, creo que le hubiera ido muy bien. Entonces miren que de alguna manera estoy cometiendo un error desde la entrada con esta información. Lo segundo que tengo que mirar es de qué fuentes se obtuvieron, si fue una fuente primaria o fue una fuente secundaria. Es decir, los recogí directamente de la persona o ya fueron manipulados por una tercera persona. A veces esa manipulación conlleva a que la gente también cometa errores y simplemente cuando uno ya va a hacer los estadísticos es que se da cuenta que esos datos presentan un error. ¿Cómo lo recogieron y qué podemos concluir a partir de la información que nosotros ya tenemos? Por eso les decía que en el segundo paso que tiene que ver con la recolección y análisis de información es no solamente tener datos, sino de pronto mirar qué información nos hace falta y para eso es que nosotros levantamos diferentes encuestas. Entonces, ¿qué información nosotros podemos recolectar? Y vamos a recolectar dos tipos de información. La primera es cuando exponemos a un conjunto de personas a un experimento. ¿Pero qué es eso? Tenemos un conjunto de personas y los vamos a someter a una prueba y vamos a mirar si esa prueba funcionó o no funcionó. Por ejemplo, los evalúo a ustedes en estadística hoy, clase 0, momento 0 y de pronto todo les va a ir muy mal. Si esperamos al cabo de 16 semanas y aplico nuevamente esa encuesta, de pronto les va mejor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Un experimento a ver ustedes cómo responden a algo que se llama, a un estímulo que se llama el curso de estadística. Pero también podemos tener algo que se llama un estudio observacional y son datos en donde nosotros como investigadores no metemos las manos. Es decir, tomamos la información tal cual está, no estamos de alguna manera modificando las preferencias de los individuos. Entonces hay tres momentos del tiempo en que lo puedo hacer. Lo puedo hacer en pasado, es decir, un estudio retrospectivo y escoger los datos que ya existen del pasado, las exportaciones de hace 3 años, las importaciones de hace 3 años, las calificaciones de ustedes del semestre pasado. Puedo también hacer un estudio transversal y es lo que yo recolecto a través de encuestas de pregunta cerrada. Voy y levanto y encuesto a 10 personas de esta oficina y ya tengo la información de hoy. Pero también puedo mirar a futuro sin necesidad de someter a un experimento, sin necesidad de mirar algo que pasó o hablar un antes, un después, pero sin conocer ese experimento. Entonces puedo hacer observaciones en pasado, en presente, en futuro o también puedo recolectar datos propios de un experimento. Entonces vamos para nuestra segunda pregunta. El departamento de marketing de su empresa elabora un refresco dietético que dice captará una gran parte del mercado de adultos jóvenes. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿qué datos desearía ver antes de invertir una cantidad importante de introducir el nuevo producto en el mercado? Y la segunda pregunta, ¿cómo esperaría que se obtuvieran los datos mencionados en el numeral anterior? Vamos a poner 2 minutos para que respondan esas preguntas.
Bueno, entonces respondamos nosotros esa preguntita que tenemos. Nuevamente, ¿qué es lo que pretendemos? Un refresco dietético para el mercado de adultos jóvenes. Entonces, ¿qué desearíamos ver antes de invertir esa cantidad de dinero? Pues una encuesta de satisfacción, hacer un estudio prueba, darlo a probar a los estudiantes y de alguna manera saber si les agradaría o no les agradaría. Ahí nos tocaría mirar primero una cosa, y es que cuando hablamos de refrescos dietéticos, desafortunadamente nuestra mayor población va a ser el género femenino, no van a ser los muchachos. Entonces, de alguna manera, ya de entrada sabemos que nuestro mercado objetivo van a ser mujeres. Entonces haríamos un estudio de mercado, un estudio previo de satisfacción o de gustos por ese producto y ahí sí, digamos de alguna manera, de acuerdo a los resultados, podríamos invertir o no. Entonces, ¿cómo se esperaría que se obtuvieran esos resultados? En encuesta, en un sondeo, no tenemos de otro. Hacer pruebas, darle a la gente probar, llevarlos, pero cogerlo en el ámbito, no sé, de pronto universitario, en el lugar donde los muchachos se van a divertir. No tiene sentido, digamos, tengo que tener precaución de recoger esta información donde encontremos la población joven, ¿sí? De pronto ir a los gimnasios, dárselos a probar, porque a veces si, no sé, voy a un colegio de bajos recursos, ellos de pronto no están interesados en adquirir nuestra bebida dietética. Entonces, continuemos. ¿Cuál es nuestro primer paso? Una vez nosotros tenemos nuestros datos, ¿sí? Y ya sabemos que tenemos, o los vamos a recoger de una fuente primaria o lo vamos a recoger de una fuente secundaria. Estos datos tienen algo que se denominan variables. ¿Qué es una variable? Es algo que cambia de un individuo a otro. Yo puedo preguntarle a alguien cuál es su edad. Obviamente mi edad no es la misma edad que tiene José Luis, mi compañero de estudio. O puedo preguntarle el color de cabello, o puedo preguntarle la preferencia de su religión. Entonces, esto que yo llamo variables, que cambia de un individuo a otro, es más fácil hacerme una pregunta. Si ese resultado, cuando yo calculo el promedio de ese resultado, tiene algún significado, entonces, si sí tiene un significado, si sí me sirve para algo, voy a decir que es una variable cuantitativa. Estas pueden ser continuas o discretas y ahorita vamos a mirar qué es eso. Si no tiene sentido, vamos a hablar de una variable cualitativa. Miremos un ejemplo. Yo tengo algo que se llama el número de cédula. Y finalmente uno diría, es un número, entonces llevémoslo porque es una cantidad. ¿Qué pasa si yo cojo el número de cédula de mi compañero José Luis y cojo mi número de cédula, los sumo y los divido en 2? Creo que eso no me va a servir para mucho. Como ese resultado no tiene ningún sentido, no sirve para absolutamente nada, vamos a decir que hablamos de una variable cualitativa. Preguntémosle a la gente la religión política. Puedo coger una religión, el partido político, puedo coger a alguien de izquierda, alguien de derecha, promediar el resultado y decir que es más o menos de uno y del otro. No, esa respuesta tampoco tiene un sentido. Entonces también vamos a decir que es una cualidad de las personas. Pero si cojo el peso que tengo yo con el peso que tiene mi mamá, saco el promedio y puedo decir, en promedio nosotras pesamos 80, 70, 40 kilos, eso ya tiene un significado y automáticamente vamos a decir que es una cantidad. Entonces recuerden, nuestra pregunta, énfasis es, si saco el promedio, así tenga números, si saco el promedio y eso tiene algún sentido, voy a decir que es una cantidad, una cuantitativa. Pero si no tiene ningún sentido, voy a decir que es una cualitativa. Entonces, cuando hablamos de los datos cualitativos, tenemos dos grupos. Algo que se llaman las nominales y algo que se llaman las ordinales. Comencemos por el final. Las ordinales son aquellas que se pueden organizar o jerarquizar. Puedo, por ejemplo, coger el estrato socioeconómico aquí en la ciudad de Bogotá y decir, alguien estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, ¿los puedo jerarquizar? Claro, porque de alguna manera este estrato socioeconómico me está diciendo el poder adquisitivo de las personas. Yo no puedo sumar un estrato 6 con un estrato 5, sacar el promedio y decir que alguien es estrato 5.5, pero sí, entonces, cuando no lo puedo promediar, puedo decir que es una cualidad, pero sí lo puedo organizar y de alguna manera decir, el estrato 6 tiene un poco más de dinero que los que son estrato 5.
Entonces, una variable ordinal son aquellas que por más que sean números las puedo jerarquizar. Si le pregunto de pronto a la gente las preferencias por el café, me gusta mucho, poquito o nada. Entonces, miren que de alguna manera esos resultados, mucho, poquito o nada, también los puedo organizar y los puedo jerarquizar en importancia. Entonces, automáticamente voy a decir que es una variable ordinal. Nuestro segundo tipo de variables son las nominales y son aquellas variables que nosotros no podemos organizar, no podemos jerarquizar, no podemos decir cuál es más importante que el otro. Yo no puedo decir que la religión católica es más importante que la religión adventista o que la religión musulmana o que la religión mormona. Puede ser que yo sea fanático de la religión de Pepito Pérez, ¿sí? Pero no puedo decir por ese hecho que sea más importante o menos importante. Que yo tengo los ojos azules y mi compañero los tiene verdes, perfecto, muy bonitos los ojos azules, pero tampoco puedo decir que son más importantes o decir o de alguna manera organizar o jerarquizar. Entonces, esas son las diferencias de nuestras primeras variables que son cualitativas o que son cualidades de las personas entre nominal y ordinal. La segunda, hablamos de los datos que son cuantitativos, es decir, los que nosotros sí podemos sumar, sí podemos promediar. Estos se diferencian en dos grupos. El primero, los que son discretos, es decir, que vienen cantidades completicas, que pertenecen a los números enteros positivos. ¿Cómo así? Recordemos de matemática 1, es decir, que podemos tener resultados 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Pero miren que no existe la opción de contestar 1.5, 2.7, 3.9. Entonces, esos que van en pedacitos completos los llamamos discretos. El segundo grupo son los resultados que se llaman continuos, es decir, cualquier número que pertenezca a los reales, incluyendo decimales, incluyendo positivos, incluyendo negativos. Entonces, es nuestras dos clasificaciones para datos tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Por qué nosotros debemos hacer esa diferencia? Porque esto va a permitir o darnos nuestro punto de partida para poder asertivamente representar la información. Entonces, respondamos primero estas 4 preguntas a través del foro. Dice, la Oficina de Turismo de Cali recolecta datos de sus visitantes entre las preguntas a los pasajeros de un vuelo, o sea, las personas que llegaron de un vuelo a Cali les hicieron 4 preguntas. La primera, ¿cuál era el viaje que estaban haciendo? Si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Es decir, infinito. La segunda pregunta es, la principal razón de este viaje es... Y les dieron 10 categorías para seleccionar, estaban vacaciones, luna de miel, una convención y cualquier otra. La tercera pregunta era dónde se pensaban alojar y les dieron nuevamente 11 opciones, entre hotel, un departamento, con los parientes, iban a acampar y cualquier otra. Y la última eran el total de días en Cali. Entonces, primero, ¿cuál es la población que se está estudiando? Es decir, ¿cuál es el gran grupo que se está estudiando? Que están encuestando solamente a un pequeño grupo que son los que están llegando en el vuelo, pero ¿a quién se está evaluando? Y la segunda es, diga a cada pregunta si los datos que se suministran son cualitativos o cuantitativos, y en caso de que sean cualitativos, si son nominales u ordinales, y en caso de que sean cuantitativos, si son continuos o sean discretos. Vamos a dar 3 minuticos para responder esta pregunta.
Bueno, pues con las buenas noches a María Lucía y a los estudiantes. Mi nombre es José Luis Pérez y estamos hoy acá pues muy pendientes de los aportes en el foro de parte de los estudiantes de Mercadeo y de Administración de Empresas Agropecuarias. En el aula de Mercadeo, pues un saludo a todos los estudiantes que de distintos lugares del país se están comunicando y han ido aportando. Como con el avance de la clase, digamos que las primeras preguntas de entrada de pronto los cogieron fríos, entonces han ido aportando con respuestas, las distintas respuestas de las preguntas que ha ido proponiendo la maestra María Lucía. A esta última pregunta, le voy a dar la última actualización a ver si llegó algo más. A esta última pregunta nos responden lo siguiente, nos responden... Nashli Lorena Barón, nos dice, ¿son turistas de Cali? Y sobre las siguientes preguntas dice, A, cuantitativo discreto, B, cualitativo nominal, C, cualitativo nominal, D, cuantitativo discreto. Esas son las respuestas que ya nos está dando. José Luis, vamos a cuasi felicitar a Nashli porque le acertó a 3 de 4. 3 de 4. Ya ahorita les explico por qué. Listo. Y pues nadie menos que Mónica Leiva Arboleda nos está también aportando, ya anteriormente había dado la respuesta. Dice que se están evaluando las personas específicas de un vuelo para determinar la población que visita la ciudad de Cali, qué características tiene, que las respuestas son cuantitativas y que la escala se da en números reales. No, solo para la última respuesta. ¿Tenemos más respuestas? Sí. Diana Carolina Marimón nos dice, gustos, días de permanencia, número de turistas, no entiendo bien cómo respondió la primera. Y nos dice, también como en el orden de ahorita, ABCD, cuantitativo discreto, cualitativo nominal, cuantitativo discreto. Creo que respondió igual, ¿cierto? Sí. Y Diana Carolina Teortúa, que fue creo que de las primeras que nos reportó su asistencia, nos dice que personas que tienen ingresos mensuales de estrato medio alto frente a la población. Y nos dice cualitativo nominal, cualitativo ordinal, cualitativo nominal, cuantitativo. También comete un pequeño error. Y en la siguiente aula de Administración de Empresas Agropecuarias, vamos a ver si hay respuestas. Un momento. Sí, señora, tenemos respuestas acá. Desde apartado nos dicen pasajeros en Aeropuerto Cali, cuantitativa, cualitativa nominal, cuantitativa. Y en Popayán, viajeros, y las respuestas cuantitativa, cuantitativo, cualitativa y cuantitativa. Entonces, ahora sí, vamos con las respuestas. Esta primera pregunta, primero miren el enunciado. La Oficina de Turismo de Cali recolecta datos de sus visitantes. ¿Quién es la población? Todos los visitantes de Cali, que obviamente solo estamos tomando los que llegaron en un vuelo, pero podrían mirar los que están en un terminal de transporte. ¿Sí? Entonces, nuestra población son todos los turistas de Cali. Nuestra primera pregunta fue la que despistó a todos. Dice, este viaje a Cali es mi primero, segundo, tercero o cuarto. ¿Yo puedo sacar el promedio de primero y segundo? ¿Puedo decir que es mi viaje 1.5 a Cali? No. Por más que es número, miren que de alguna manera yo no puedo promediar estos dos resultados. O una persona tiene primero o segundo, ¿los puedo jerarquizar? Sí, señor, puedo jerarquizar. Por eso dice primero, segundo, tercero, cuarto. ¿Qué pasaría si en vez de números lo hubiera hecho con palabras? Entonces, este viaje a Cali es mi primer, segundo, tercero, es una variable, es una cualidad tal como está de las personas, porque yo no puedo decir un viaje 1.5, o tiene 1 o tiene 2. Las dos siguientes, en efecto, tienen toda la razón, son cualidades, ¿sí? Y son cualidades nominales, porque yo no puedo decir que es más importante un viaje de vacaciones que una luna de miel o que una convención. Obviamente es de vacaciones, lo puedo preferir más, pero no puedo jerarquizar. ¿Dónde se van a alojar? Se pueden alojar en un departamento, donde parientes, acampando o en hotel. Y obviamente yo quisiera estar en un hotel 5 estrellas, pero nuevamente no puedo decir
cuál es más importante de todos. Y finalmente, total de días en Cali, sí señores, eso es una variable cuantitativa, ¿sí? Que es una variable cuantitativa discreta. Entonces, ahora sí continuemos, ¿qué hacemos con los datos? Cuando yo tengo variables cualitativas a lo largo del curso que vamos a mirar, que con estas variables vamos a poder construir algo que se denominan las tablas de frecuencia, los diagramas circulares que también son denominados tortas, los diagramas de barras, algo que se llaman los polígonos de frecuencia y las ojivas. Y ya cuando tenemos variables cuantitativas, vamos a poder hacer algo que se llaman los estadísticos descriptivos, los percentiles, diagramas de cajas, vamos a transformar estas variables para poder hacer histogramas, tablas de frecuencia. Pero eso lo vamos a desarrollar a través del curso. Primero, por eso les decía, nuestro primer punto, lo más importante es poder definir claramente cuáles variables son cuantitativas y cuáles variables son cualitativas. Que podemos combinar estas gráficas. Entonces, podemos hacer regresiones, podemos hacer gráficos de dispersión. Y lo último que yo les mencionaba al principio, tablas de contingencia, que es podemos mirar si algo, aplicamos un producto, aplicamos un experimento antes y después, y podemos mirar si tuvo incidencia o no. Hace algunos años hicieron un estudio del color de los cascos en los accidentes de tránsito. Antes los policías utilizaban cascos color blanco. Estados Unidos hizo un estudio, no tengo en este momento la fecha, pero trataron de mirar los diferentes tipos de accidente, si habían muertos, accidentes graves, con el color del casco. Y encontraron que sí había una relación entre ese color del casco y el tipo de accidente que tenían las personas. Y por eso en los últimos años se ven que ahora utilizamos color verde fluorescente, naranja, es decir, colores un poco más llamativos, y eso gracias a que encontraron mediante un análisis, unas pruebas que se llaman de McNemar, que son muy sencillas, que sí tenía relación esas tablas de contingencia con esas variables que estamos relacionando en las tablas de contingencia. Entonces, la última de nuestras diapositivas que nos muestra, y es que nosotros tenemos que tener mucha precaución cómo tabulamos esa información. ¿Por qué? Esa información hay personas que no las tabulan así como están en columnas. Cada columna debe tener una variable y en las filas cada persona que yo estoy encuestando. Por ejemplo, en la primera encuesta le pregunté a Pepito Pérez cuál es su edad. Pepito Pérez me dijo que tenía 25 años, que su salario eran $150 al mes y que su religión era la religión católica. Después le pregunté a María, ¿cuál es su edad? Tiene 14 años, tiene un salario de $200 y su religión es adventista. Entonces, nosotros si tabulamos erróneamente la información, es decir, la transponemos, lo que debería ir en fila lo colocamos en columnas y lo que estamos en columnas lo colocamos en filas, podemos cometer un error al momento de tratar de representar esa información. Nosotros vamos a aprender a representar esa información no solamente en Excel, sino en un programa que se llama PSPP. Es un software gratuito que permite la tabulación y el análisis de información de una forma muy fácil, muy agradable. Entonces, tenemos que tener precaución. Más adelante nosotros vamos a hacer unos estudios, vamos a levantar información y vamos a trabajar ya sobre los datos. Vamos a dar ese brinco de la teoría a trabajar con datos reales, tanto en Excel como en PSPP. Entonces, finalmente miremos a ver, José Luis, quiénes más nos escriben, qué nos dicen por acá. Bien, entonces aquí en la última actualización del foro, bueno, hay los temas de acceso a plataforma y demás. Ya recuerden que en la inducción a estudiantes se les había informado que podían solucionar directamente por medio del centro de servicio al estudiante. Entonces, para que de pronto si ponen allí por la plataforma, la profe, que sería como la encargada de esta aula, no tendría la posibilidad de responder las inquietudes a ese respecto. Y recuerden que el foro de la teleclase es precisamente para hacer aportes relativos a la teleclase, al tema que estamos abordando el día de hoy y a las preguntas que se están dejando para que ustedes pues respondan, ¿no? Entonces, pues en líneas generales, los aportes que ya han dado, los respectivos reportes de asistencia de nuestra sesión número 1 el día de hoy. Bueno, muchachos, quiero agradecerles a todos por su asistencia el día de hoy,
Por favor, revisen el aula, revisen la lectura que les propuse. Si bien esta primera semana puedo decir que es un poquito suave, porque estamos comenzando, porque los conceptos no son tan complejos, sí más adelante el trabajo va a ser fuerte porque vamos a trabajar con programas, vamos a, digamos, a meterle la mano al asunto. Entonces nada, les agradezco su estadía, nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa a través del aula me pueden contactar, estoy en contacto los días miércoles, jueves, viernes y sábado entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, y los días sábado más adelante les comentaré. Vamos a tener un espacio, una videoconferencia, un espacio de tutoría mediante videoconferencia para, digamos, ya tener un contacto un poquito más personal. Pero les estaré avisando por la plataforma exactamente el link. Les agradezco mucho. Una última cosita para una pregunta que nos hace Diana Catalina Teortúa. Sí, la teleclase queda subida en plataforma. Les recordamos que allá, como ustedes están accediendo, ahí la plataforma es muy gráfica, digamos, se mueve mucho con las imágenes, y tú podrás, y cualquier estudiante podrá entrar, dar clic en donde está el logo, pues, de la teleclase, y ahí la pueden ver cuantas veces lo necesiten, si quedaron con alguna duda. Recuerden además que ya a partir de mañana estaría disponible un video quiz, ¿sí? Entonces es como otra vez la teleclase, pero esta vez la teleclase acompañada de unas preguntas, de tal forma que ustedes puedan precisamente hacer como la verificación del contenido y vayan reforzando eso que van aprendiendo, y quien quita, se vayan preparando para esos cuestionarios que vienen más adelante. Entonces, recordarles todo eso, exploren la plataforma, aprovechen los recursos que se han designado, y pues que sea un proceso de mucho provecho y de mucha formación para todos en este semestre que empieza.